Hey parceros, ¿cómo están? Espero que estén bien, bienvenidos a un nuevo video por el canal. Básicamente lo que les quiero comentar hoy es un tema que a mí la verdad es que siempre me ha movido muchísimo, porque yo la verdad siento que si ponemos mucho foco en esto, o sea, nuestra vida en general va a mejorar muchísimo. El tema de mejorar la relación que uno tiene con los padres, o sea, si vos puedes mejorar la relación que tenés con tus padres, independientemente de cuál sea la situación, cuál sea el por qué no te hablas o tenés cierto comportamiento que no, o sea, que te genera un mal sentimiento para con tus padres, ya sea rencor o desagradecimiento por algo, o que crees que son injustos contigo, cualquiera de este tipo de cosas. Si vos logras ver el punto correcto de perspectiva de eso, que te impulse en vez de que te atrase y te ponga en un estado de víctima, va a cambiar muchísimo, parceros, porque yo estuve ahí muchísimas veces, juzgué a mis padres porque yo decía como que no, es que mi padre tiene la oportunidad de darme esto y no me lo da, mi padre tiene la oportunidad de pagarme esto y no me lo paga, mi padre puede pasar más tiempo conmigo y no lo pasa. O sea, muchísimas cosas que en cierto punto para mí en ese momento estaban mal, pero era porque yo no entendía el por qué pasaba de esa manera. O sea, yo no entendía por qué mi padre hacía eso de esa manera. Y el detalle es que él tuvo una crianza muy distinta a la mía, que literalmente, o sea, es como que no es muy distinta, sino que tuvo una crianza muy dura respecto a la mía. Por ende, está repitiendo esos patrones mentales que tiene de su padre, mi abuelo. Entonces, ¿qué pasa? Que es como que él conscientemente quiere hacer conmigo lo que su padre no hizo con él, pero inconscientemente hace y toma acciones que lo llevan a hacer conmigo lo que su padre hizo con él. No sé si me hago entender, parceros, pero el caso es que simplemente empiezan a repetir patrones. Estoy hablando de mí en este caso, pero es para cualquier padre. O sea, todos los padres empiezan a repetir patrones de su crianza con sus hijos. Por eso se dice muchísimo el lema de no, de tal palo, tal astilla, porque es como que te crían, o sea, tu padre te cría igual que como lo criaron a él. El caso es que si lo vemos desde esa lógica, vos vas a crecer con los mismos problemas mentales que tiene tu padre. Y él no sabe cómo solucionarlos. Por ende, cuando vos tengas un problema y le preguntes cómo arreglarlo, no vas a saber cómo decirte que lo arregles porque él aún no lo ha solucionado. Y esa es una de las causas que más crea esa... ¿Cómo lo puedo explicar? Crea como esa separación entre padre e hijo con el tiempo, porque, o sea, al principio uno de niño es como que, mi papá lo es todo, tal y cual, eso y lo otro. Cuando le empiezan a pasar problemas, cuando uno empieza a tener adversidad en la vida de X o Y el tema, ya sea con la droga, ya sea con relaciones, ya sea con eso, ya sea con lo otro, uno tiene más o menos unos 15, 16, 17, 18 años y uno ya no ve al papá como lo veía de niño. Uno ya lo ve como que no, así papá es anticuado, mi papá está atrasado, él no entiende lo que yo estoy pensando, él no entiende lo que yo estoy diciendo y tal. Y el caso es que no es eso, parcero, simplemente no tenemos la confianza, no tenemos esa relación con nuestros padres de poder hablar cualquier tema sin importar qué tema sea, ¿sí me entiendes? O sea, es como que empezamos a aislarnos poco a poco de nuestros padres porque creemos que simplemente tienen responsabilidad para con nosotros y más allá de la relación vemos a nuestros padres como proveedores de nuestra vida porque es lo que han sido siempre desde pequeños. Es como que dependemos de ellos, pero en el momento en que tenemos problemas de este tipo no lo vemos igual. O sea, es como que no recurrimos a ellos, pero como les digo, parcero, estos son todos patrones mentales que vamos repitiendo inconscientemente, parcero. Entonces, ¿qué pasa? O sea, tenemos que identificar eso, entender de que nuestros padres son como son porque con ellos fueron igual e incluso peor que como es él con nosotros. Pero a todo esto, ¿qué es lo que quiero transmitir yo, parcero? De que todo es perfecto. Yo ahorita agradezco que mi padre me haya criado de la forma en que me crió, agradezco que mi madre me haya
En Colombia se dice cascar, que es que te pegue. O sea, todas las veces que me pegó, porque eso fue lo que me convirtió en una persona respetuosa en mayor instancia, porque sé y marca un límite en uno como hijo de que uno sabe que no puede cruzar ese límite. Y ese es el problema que tienen muchísimas personas ahora. O sea, ahora un papá no le puede pegar a un hijo porque el hijo va y lo demanda. Ahorita un papá, o sea, si me entiendes, son cosas que en la vida real, en la naturaleza, se tienen que enseñar. Pero si no te las enseñan en la casa, te las van a enseñar en la calle. O sea, a menudo hay personas que en la calle se pasan de la raya con otras personas, cruzan ese límite y ahí es donde pasan problemas, peleas, o los matan, o esto, lo otro, cosas así, parcero. Entonces, es como que yo ahorita agradezco todo lo que antes maldecía respecto al tema de mis padres. O sea, eh, me crié en su mayoría solo con mis tías y tal. O sea, obviamente veía a mis padres, pero más que nada en la mañana cuando me iban y dejaban en el colegio, y en la noche cuando llegaban ya a dormir, literalmente, que veíamos, no sé, pasábamos una hora y media al día y ya está. Entonces como que todo eso fue generando como esa separación, ¿no? De mí y de mis padres, y nunca tuve como esa confianza con ellos, pero con el tiempo me di cuenta que era un patrón mental que estábamos repitiendo todos, y es que ellos no tenían esa confianza con sus padres, o sea, con mis abuelos. Entonces, todo el rato es un patrón mental que estamos repitiendo siempre. O sea, vos vas a repetir los mismos patrones mentales de mierda que tienen tus padres. Tus padres van a repetir los mismos patrones mentales de mierda de sus padres. Y así sucesivamente. O sea, es como que siempre estamos repitiendo la misma mierda. Y si no identificamos eso, y si no nos damos cuenta de eso, y si no lo cambiamos, todos los problemas van a seguir siendo la misma mierda. Entonces, parceros, ¿a qué voy con esto? A que simplemente identificar qué patrón mental estás repitiendo, identificar qué cosa puedes cambiar, qué cosa puedes mejorar. No juzgar a tus padres por cómo sean con vos, porque tal vez ellos vivieron una infancia peor que la que estás viviendo vos. Y al yo identificar esto, parceros, puedo atacarlo. O sea, yo cuando identifiqué el tema de mis padres y que eran de esa manera conmigo, porque ellos literalmente les había tocado muchísimo más duro que a mí. Dejé de juzgarlos, los comprendí más. Literalmente les pedí perdón por haberlos juzgado sin saberlo. O sea, juzgado sin saber el trasfondo de todo. Y les agradecí por absolutamente todo lo que habían hecho por mí, parceros. Y al hacer esto, literalmente, o sea, es como que el hacer este acto con ellos hizo que yo pudiese vivir más en paz con ellos. ¿Sí me entienden? O sea, es como que yo los empecé a respetar más, empecé a valorarlos más, ya podía como interactuar más con ellos. Interactuar en el sentido de tener más confianza. O sea, me hago entender, yo sí obviamente siempre estoy con mis padres, súper normal, eso, lo otro, pero confianza como tal no había. Cuando identifiqué todo esto, les pedí perdón, y ellos a mí y todo esto, es como que todo empezó a mejorar muchísimo, parcero. Literalmente, si yo le pudiera recomendar algo a alguien para empezar a cambiar su vida en cualquier ámbito de la vida como tal, sería mejorar la relación con los padres, parceros, porque eso literalmente es como una catapulta. O sea, vos haces esto y todo te empieza a cambiar de una manera muy rápida. O sea, rápida, pero rápida, que no tiene sentido, marica, pero es porque te estás convirtiendo en un hombre, en una persona que se hace responsable de lo que tiene ahora, no exige nada a nadie ni a sus padres, agradece por absolutamente todo lo que le dan, sea mucho, poco o como lo vea, y ya eso te pone muy por encima de todos. O sea, no hablo por encima de ser mejor que nadie, sino de entender más cosas que las demás personas. O sea, cuando yo personas que yo sigo, veo y hablan de no, es que estás muy por encima de los demás. O sea, parceros, no hace referencia a estar por encima de los demás como de que nos creemos más que las personas, no.
sino que estamos por encima en el sentido de que vemos cosas que las demás personas aún no alcanzan a ver, por su nivel de conciencia, por su nivel de entendimiento, por como lo quieran ver en ese sentido, parceros. Entonces, para poder entender mejor esto, lo que tienen que hacer es literalmente eso, o sea, elevar su nivel de conciencia, identificar qué juzgan de sus padres, agradecerles por absolutamente todo. Yo literalmente hice este ejercicio, ¿qué juzgo de mis padres? Y lo puse en una hoja, todo lo que rechazaba de ellos, todo lo que no me gustaba. Busqué el trasfondo de por qué podían ellos tener este tipo de comportamiento, cómo pudo haber sido la infancia de ellos, y en base a eso vi que todos los comportamientos que tenían era que estaban arrastrando cosas de su infancia y por eso lo estaban haciendo conmigo. En la otra hoja escribí todo lo que les agradecía, absolutamente todo. Agradezco por esto. Y de la misma forma les dije, entonces como que, Matt, discúlpame por todo lo que hice, por todas las veces que te juzgué, por todas las veces que no entendí las cosas que me querías dar a entender. Y después de eso es como que, sin embargo, agradezco muchísimo esto y esto. Y tus padres como que al vos hacer eso, si no tienes una buena relación con ellos, vas a crear un espacio ahí donde tus padres van a poder hablar con vos también y te van a poder decir, no, dale hijo, igual, yo también te pido disculpas por esto, porque no supe enseñarte esto, porque no supe decirte esto en su momento. Y ahorita lo entiendo y es como que van mejorando esa relación, pero porque vos te abrís con ellos y les explicas el por qué y el cómo, lo ves ahora. Entonces, parceros, yo literalmente agradezco muchísimo el haber hecho este viaje porque me hizo valorar muchísimo más todo lo que tenía en Colombia. Literal, como siempre les digo, yo siento que si ahorita yo llegara a irme a Colombia como tal y... O sea, como que si yo ahorita me llego a ir a Colombia y tal, que yo literalmente me voy en diciembre, si yo me llegase a ir ya, valoraría muchísimo más, o sea, a otro nivel, todo. O sea, todo lo que tengo a nivel de mi vida como tal. Pero porque como dice el dicho, parcero, o sea, vos no valorás todo lo que tenés hasta el día en que lo perdés. ¿Sí me entendés? Vos simplemente o te alejas de eso. Literalmente, si vos sos una persona que siente que no valora lo que tiene, que siente que no valora a sus padres, su pareja, su todo, tiene que hacer exactamente lo que yo hice, porque yo no es que no los valorase, sino que no veía el valor real de eso, porque siempre habían estado ahí. Por eso hice eso, por eso me alejé, por eso me fui, por eso me quedé solo. Porque tenía que entender el valor de eso, tenía que entender el valor mío como persona y ver quién era en realidad. Y literalmente eso fue lo que oh, me va a caer así, parce. Y literalmente, parceros, esto fue lo que yo hice en este viaje. O sea, literal, es como que me aislé para conocerme, me aislé para conocer a las personas que tenía a mi alrededor, para ver quién valía, quién no valía. Y me sirvió muchísimo esto, parceros. Es una experiencia brutal. Estudié muchísimo, estoy estudiando muchísimo. Estoy con mentores que admiro un montón y que yo sé que tarde o temprano voy a llegar a la posición en la que ellos están. O sea, cuésteme lo que me cueste, tárdeme lo que me tarde, así va a ser. Entonces nada, parceros, simplemente eso. Entiendan de que lo mejor que pueden hacer cuando inicien algo, cualquier cosa, es mejorar la relación con sus padres. O sea, eso es lo más positivo que una persona puede hacer, es lo que más rápido lo va a hacer avanzar, porque el tener una buena relación con los padres hace que todo mejore de manera, o sea, de manera muy drástica, parce. O sea, no importa qué haya pasado, no importa cómo te haya pasado, no importa absolutamente nada, simplemente tenés que ser una persona de valor, tener el carácter
para comunicar lo que sentís, para comunicar cómo ves las cosas ahora, y respecto a eso vas a poder tener una relación buena con tus padres. Entonces, simplemente también es entender el hecho de que todo es una perspectiva de vida. O sea, yo antes me frustraba mucho porque mis padres no apoyaban lo que yo hacía, porque mis padres veían como que lo que yo hacía no tenía sentido. Pero el día en que yo entendí de que todo es una perspectiva y no es la realidad, y de que todo es una opinión y no es una verdad absoluta, yo, parce, o sea, es como que todo pasa a un segundo plano. Todo lo que diga otra persona externa a ti pasa a un segundo plano. Yo ahorita literalmente solo me valido con lo que yo pienso de mí y con lo que Dios piense de mí. O sea, literalmente, no me valido con absolutamente nada más. Y esto me ha dado unos resultados muy buenos. Y es lo que voy a seguir haciendo, parceros. Entonces, aplíquenlo, intenten hacer esto y verán como todo va a cambiar muchísimo, parceros. Entonces, nada, van a dejar rencores, van a perdonar. O sea, van a aprender muchísimas cosas, parceros. Solamente intenten hacer lo que les dije. Y eso, parceros, la re buena, expresen bien y a meterle durísimo. Let's go.